Saludos hermanos y amigos, hoy lunes 12 de agosto. Continuamos el estudio de la lección número 7, instruyendo a los discípulos, primera parte, para memorizar. Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Marcos 8:34. Alabado y bendito Señor. La negación es el resultado del convencernos el Espíritu Santo de que nuestra tarea es predicar el Evangelio, internándose en nuestros corazones. Por tanto, permítenos depender más de ti para que nuestro éxito pueda estar asegurado en el Señor, porque en tu nombre te lo suplicamos. Amén. Para hoy lunes, el costo del discipulado. Leemos en Marcos 8, comenzando en el versículo 31, dice: en este texto Jesús anuncia por primera vez su muerte. ¿Por qué por primera vez? Porque en los capítulos 1 hasta el 7, Jesús quería manifestar a sus discípulos que Él era Dios. Y no Dios, sino también el Hijo de Dios, en el sentido de su total dependencia del Padre Celestial. Ya en el capítulo 8, después que Jesús multiplica los panes por segunda vez y de que Cristo cura a un ciego y de que los fariseos pedían una señal, ahora pasa a la pregunta: ¿qué decís los hombres que yo soy? Y 4, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías y que tú eres algunos de los profetas. ¿Y ustedes qué nos dicen? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ya que ellos se reconocieron a través de Pedro de que Cristo era Dios, el Mesías prometido, en Daniel 9:25, en el versículo 31, Jesús anuncia por primera vez de su muerte. Él dice: y comenzó a enseñarles que convenía al Hijo del Hombre. ¿Por qué usa esta expresión Hijo del Hombre? Fue la expresión que más usó Jesús con relación a su identidad. Y él está basado en el Hijo del Hombre, Daniel 9. Daniel 7, 9 en adelante. Ese Hijo del Hombre que llega hasta el anciano de días y recibe el reino para su pueblo. Es decir, yo necesito asegurarles a ustedes su reino, garantizarle a ustedes su reino a través de mi muerte, porque si yo no muero, la semilla no va a crecer. Y dice: voy a padecer mucho y voy a ser rechazado por los ancianos y los príncipes y sacerdotes, y seré muerto y resucitaré al tercer día. Los discípulos, para esto cayó, ya ustedes saben, porque pensaban que el Mesías prometido
era un Mesías que vendría a desalojar a Roma, porque Palestina era provincia romana, y someter a los impíos, y Cristo sentarse en el trono de David para siempre, claro, sin pasar por la muerte. Y no hay corona sin cruz. De ahí que claramente decía esta palabra. Entonces Pedro le tomó y comenzó a reprender. Comenzó a tratar de convencer a Jesús que desistiera del sacrificio, que era lo que le convenía a Satanás, hacerlo desistir del sacrificio, porque regresando Cristo al cielo, el planeta Tierra se perdía para siempre. Y saben, Satanás habla a través de personas. Primeramente habló a través de Eva, para convencer a Adán de pecar. Y aquí el discípulo mayor de edad de los 12, Pedro, trata de convencer a Jesús que desista de su muerte vicaria. Y Jesús le dice: largo de aquí, o como está en el texto original, Satanás, ponte detrás de mí. No era Pedro que estaba hablando. Pedro era el canal que estaba usando el diablo para que Cristo desistiera de su sacrificio ignominioso del Calvario. Y dice, y llamando, dice, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Y llamando a la gente con sus discípulos les dijo: ahí viene. Cuidado, hermanos, cuidado de ser piedra de tropiezo, porque Satanás, así como usó a Pedro, puede usar a cualquiera de nosotros para impedir el avance de la obra de Dios. Porque, oiga, Cristo murió en el Calvario para asegurar la destrucción para siempre del pecado, de Satanás, de sus demonios y los pecadores que se empecinan en pecar. ¿Por qué? Porque al morir Cristo en el Calvario, garantiza de que el mal no, o el pecado no se va a levantar por segunda vez en todo el universo. Por eso, la obra de Satanás es desanimar a los discípulos de Cristo en predicar el evangelio eterno que terminará con el establecimiento definitivo del reino de Dios. Pero no puede haber un reino nuevo hasta que nosotros no entendamos en nuestras vidas que hay que negarse a sí mismo. Es decir, quita tu vida de complacencia y solamente sométete a la vida que es mía, porque yo soy la resurrección y la vida. Cualquiera que quisiera venir en pos de mí, o sea, si tú quieres seguirme, tú tienes que dejar de ser tú para yo habitar en tu vida, como dijo el apóstol Pablo. Mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Porque cualquiera que quiera salvar su vida de placeres, la va a perder. Y el que perdiera su vida, o sea, esa vida licenciosa, por una vida cristiana de imitación a Cristo, la salvará. Porque ¿de qué aprovecha que todo el mundo granjeare o se ganare y pierda su alma? Hermanos, esta vida es transitoria y el enemigo carga esta vida de tantas preocupaciones
para que no nos dé tiempo en la preparación para un día los ojos cerrarlos para siempre. Y después de la muerte, para siempre, viene el juicio. Y el juicio va a determinar si soy digno de ese reino en base a las obras o en base o basado en las cosas que yo hice mientras estuve vivo. Porque el mundo nos ofrece riquezas, pero nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Por tanto, lo poco o lo mucho que Dios nos ha dado, que podamos compartirlo con los demás de tal forma que estos dineros sirvan para extender este evangelio al mundo entero y abreviar así la segunda venida de Cristo en gloria. Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora. ¿Por qué adulterina? Porque tenía otro Dios que no era Jesús. Tenían a Mamón, el Dios de las riquezas. Y decían ellos, los dirigentes de la época de Jesús, que la riqueza era un símbolo de que Dios estaba feliz con la persona que tenía el dinero. Craso error. Craso error, porque la mayoría de los discípulos o los 12 discípulos de Cristo, ninguno era rico. El único preparado que había ahí era Judas, era su equivalente a licenciado en finanzas o en contabilidad. Y saben, hermanos, Judas se perdió porque amó más el dinero que a Dios, quien da el dinero. Si somos fieles a Dios, Él nos va a proveer de todas las cosas necesarias para vivir en esa tierra con dignidad. Amigo, hay una cita en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 100, que dice: el que ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, trabajará comprendiendo constantemente que es un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Somos un teatro, dice el libro Servicio Cristiano, somos un teatro que el universo contempla el poder de la gracia de Dios en los corazones de los hombres que se entregan a Él. Y dice: haciendo suya la voluntad de Dios, revelará en su vida el poder transformador de la gracia de Cristo. En todas las circunstancias de la vida tomará el ejemplo de Cristo como guía. De ahí, usted tiene que negarse a sí mismo, es decir, dejar de ser usted, cambiar sus pensamientos por los pensamientos de Dios. Como dijo el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Eso es negarse a sí mismo, vivir para Cristo, porque todo se va a quedar, mis hermanos. Al final, todo se va a quedar. En el juego de ajedrez, cuando termina, tanto el alfil como la reina y el peón, ambos o ellos tres, terminan en el cajón. El rico va a morir, el pobre va a morir. Ahora, ¿cuál es la riqueza que Dios nos pide que tengamos? La riqueza de la gracia, la riqueza de su amor, la riqueza de su poder, la riqueza que nos haga semejantes a Él. Que Dios nos ayude a poder valorar que aunque esta vida es transitoria, nos espera un mundo mejor, y que el costo del discipulado es dejarlo todo para seguir a Cristo. Los discípulos lo dijeron, lo hicieron, y ninguno pasó hambre. Eso garantiza Dios a todo aquel que renuncia al mundo para seguir a Cristo. Que Dios nos bendiga. Para mañana martes, la montaña y la multitud. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Hasta entonces.